Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a continuar la serie que llevamos sobre los dioses, los Elohim de la Biblia, los dioses del antiguo Israel. Como hemos estado mencionando, la religión del antiguo Israel, el Israel bíblico, era politeísta. Adoraban múltiples dioses y tenían prácticamente la misma religión que los cananeos y los fenicios. Y que luego hubo una evolución hacia un enoteísmo, donde nace la religión yavista, donde se adoraba a un dios principal, en este caso Yahvé, junto con otras deidades. Y no fue hasta después del exilio babilónico que nace y se establece el monoteísmo estricto en Israel, con el judaísmo del segundo templo. Es lo que hemos estado hablando en los pasados videos. Estas cosas pues han molestado a muchos fanáticos religiosos que incluso nos están deseando mal por lo que estamos hablando aquí, porque muy probablemente se han dado a la tarea de averiguar si lo que nosotros estamos hablando es cierto o no, y al parecer se han topado con que tenemos razón. Y eso a ellos pues les crea una disonancia cognitiva que los pone alborotados, los pone agresivos y comienzan a insultar y comienzan a hacer calumnias porque no pueden contra la verdad, no pueden manejar la verdad, no pueden procesar ni asimilar la verdad. Y nosotros vamos a continuar hablando sobre estos temas, les guste o no les guste. Y en este video vamos a estar leyendo varios pasajes del Antiguo Testamento para exponer este tema. Y comenzamos leyendo el libro de Éxodo en el capítulo 6, en el versículo 3, donde hay una interacción entre Yahvé o entre Jehová y Moisés. Y le dice algo muy importante que debemos prestarle atención porque es clave para entender lo que estamos hablando en estos videos. Y dice Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y aparecí a Abraham. O sea, Yahvé, Jehová le dice que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, quien eventualmente se cambia el nombre a Israel, como Dios omnipotente, dice la traducción de Reina Valera 60. Dios omnipotente, que en el original sería El Shaddai. El Shaddai, el poderoso. El poderoso. Ese es el nombre con que se dio a conocer, de acuerdo nos dice aquí, Yahvé a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mas en mi nombre Jehová, o Yahvé, como dicen otras versiones, no me di conocer a ellos. O sea que se le presentó con otro nombre y no con el nombre Yahvé. ¿Y por qué dice esto Éxodo capítulo 6, versículo 3? Porque esta es la manera para arreglar la situación del sincretismo y de la adaptación de El Elyon y Yahvé. Aquí podemos ver que originalmente el Dios que conocían Abraham, Isaac y Jacob era El Elyon, era El Shaddai. Cuando se da esta adaptación donde se adopta a Yahvé como el Dios nacional
de Israel, pues ya no es el Elión, el Dios nacional, sino que es Yahvé, es Jehová. Entonces, ¿qué hacen para resolver este problema? Pues los escribas escriben esto. Ponen, no, lo que pasa es que antes Jehová se le dio a conocer a nuestros ancestros con otro nombre, pero es el mismo. Pero la realidad es otra. Cuando usted va a la historia, cuando usted va a la cultura cananea, descubre que dentro del panteón cananeo, el Elión era el Dios poderoso, el Shaddai, el Elión. Y Jehová no era el Shaddai o el Elión en esa teología, en esa cultura. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16, se nos presenta que la religión del antiguo Israel adoraba a varias deidades, a varios dioses. Mira lo que nos dice este pasaje. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Ásera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. O sea, que Israel adoraba a Baal. Adoraban al ejército de los cielos. Adoraban a los dioses. También adoraban a Ásera. Esta era la religión popular. Lo que hacía la gente, en su mayoría. Porque, mire, se nos ha enseñado equivocadamente de que aquellas personas que adoraban a estos otros dioses eran un grupo minoritario y que la mayoría de la gente en Israel tenía el culto a Jehová, en un culto monoteísta. Eso es lo que nos enseñan a nosotros en la escuela dominical, en los catecismos, en los estudios bíblicos, en las clases bíblicas, porque ellos mantienen la idea de una univocalidad monoteísta desde Génesis hasta Apocalipsis, donde Israel alegadamente adoraba a un solo Dios, en este caso Yahvé, y que cuando ellos, que habían grupos minoritarios que se apartaban de Yahvé, pues adoraban a otros dioses. Pero ¿qué sucede? Cuando usted va a estudiar la arqueología, los hallazgos arqueológicos, va a los lugares donde están estos altares, estos lugares donde se realizaban estos cultos, no era un grupo minoritario los que adoraban a Ásera, a Baal y a los ejércitos de Israel. Era Israel. O sea, ellos adoraban a estos dioses. Era un culto mayoritario. Había mucha gente que adoraba a estos dioses. Pero con estas reformas que se hicieron, reformas religiosas y culturales, pues se condenaba el culto a otros dioses y se priorizaba que tenía que haber un culto exclusivo a Yahvé en promoción del monoteísmo. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, se nos dice: no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que en Israel se adoraban
a todo el ejército del cielo, se adoraba al sol, se adoraba la luna y se adoraba a las estrellas. Y esto no es invento mío. Se han encontrado hallazgos arqueológicos del rey Ezequías, inscripciones como monedas, donde se puede ver el símbolo del sol alado. O sea, que ellos adoraban, esta adoración al sol estaba extendida en el pueblo del antiguo Israel. Existía el culto al sol. Existía el culto a la luna. Existía el culto a las estrellas. Dentro de la religión cananea también adoraban al sol, la luna y las estrellas. Israel, siendo influenciado por la religión cananea, hacía lo mismo. Cuando estuvieron en Egipto también, ya que el sol también era adorado en el antiguo Egipto. Era una de las deidades principales. Se adoraba al sol. En Jeremías capítulo 8, versículo 2, dice: y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron. O sea, que le rindieron culto. Servir es culto, adoración. O sea, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a todo el ejército del cielo. En pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. La creencia en esto, en la adoración a estos dioses, estaba bien extendida por Israel. Por eso es que se le da una connotación negativa de parte del profeta Jeremías aquí. En Ezequiel capítulo 8, versículo 16, también vemos el culto al sol. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, o sea, el templo. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, adoraban al sol en el templo de Jehová. Y esto lo dice la misma Biblia. Aparte de la Biblia, en la arqueología, los hallazgos arqueológicos, las creencias, los sincretismos, las culturas, adoraban al sol también. E Israel no era la excepción. Vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Nuevamente, dedicaciones al sol, a la entrada del templo de Jehová, lo que menciona Ezequiel capítulo 8, versículo 16, junto a la cámara de Natamelec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. Existía el culto solar en el antiguo Israel, en el primer templo. Se practicaban el yavismo, que era la adoración a Yahvé y a otras deidades, al sol, a la luna, a las estrellas, a Será, a Baal, a otros dioses. Eso era el culto del antiguo Israel, el culto del primer templo. El culto del segundo templo
en los tiempos de Herodes, en los tiempos de Jesús, entonces ahí la cosa era monoteísta. Se le rendía culto a un solo Dios, a Jehová. En Salmos, capítulo 19, versículos 5 y 6. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Está hablando del sol. Está alabando al sol. Claramente. Desde un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Está hablando del sol. Pero luego, con las adaptaciones, con los sincretismos, que tenía que resaltarse únicamente a la deidad Yahvé, Jehová, al Dios Jehová, pues las características, las alabanzas que se hacían al sol pasan entonces a Jehová. Jehová se convierte en el Dios Sol. Mira lo que nos dice el Salmo 50, versículos 2 y 3. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá vuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Está hablando, ahí ya Dios, Jehová, se convierte en el Dios Sol. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa, tormenta, porque también Jehová era un Dios de tormenta. Así como Baal era un Dios de tormenta y otras deidades. Todas esas alabanzas del poder sobre la naturaleza, diferentes elementos de la naturaleza, originalmente eran dedicadas a otros dioses. Pero Jehová absorbió todas esas alabanzas durante el periodo de adaptaciones y sincretismos religiosos. Estas son cosas que no se las van a decir los supuestos apologistas reformados, calviboys, mucho menos los del embuste ese de la analogía fide. No les van a hablar de eso, porque ellos siguen propagandas y narrativas falsas. Estas cosas son importantes que usted las sepa. Cristo nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres de la esclavitud de la mentira. Porque hay muchos embustes que se han enseñado como verdades por mucho tiempo. Y es hora que todo lo oculto salga a la luz. Así mismo como decía nuestro Señor Jesucristo. En Malaquías capítulo 4, versículo 2, es más claro. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. O sea, los que temen a Jehová, nacerá el sol de justicia. O sea, ya ahí claramente Jehová es el Dios sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5 nos dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todos los ejércitos de los cielos. En Segunda de Reyes, como forma parte de esta reforma deuteronomista, pues se condena el antiguo culto de Israel.
Dice, estos eran sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, que eran estas colinas donde se realizaban rituales de adoración dedicados a los dioses. Se quemaba incienso, se sacrificaban animales, cantando salmos, entrando en trance, los oráculos y todo eso, que nosotros ya hemos mencionado anteriormente. Esto era lo que sucedía allí. Esta era la religión original del antiguo Israel. Se quemaba incienso a Baal. Y esto es importante porque hay un pasaje que se me olvidó anotar aquí, donde Jehová reprende al pueblo porque el pueblo lo llama Baal y él no quiere que lo llamen Baal. Y eso tiene unas causas que las estaremos mencionando en un próximo video. Pero vemos aquí que le quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. ¿Por qué los signos del zodiaco? Porque también en el antiguo Israel existía un zodiaco. Existían los signos del zodiaco. Habían signos del zodiaco dentro de la religión del antiguo Israel. Había un horóscopo también. O sea, esto no era algo que solamente lo tenían en Egipto, lo tenían en Babilonia, en Persia, no. Esto también lo tenían en Israel, los signos del zodiaco. Y adoraban a todo el ejército de los cielos. Adoraban a todos los dioses, múltiples dioses. Pero con las reformas religiosas había que descartar a todos los dioses y había que adorar únicamente a Jehová. En Habacuc capítulo 2, versículo 5, vemos algo muy interesante. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y las juntó para sí todos los pueblos. Esto es importante porque esa expresión de que ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Eso de la muerte que no se saciará. ¿Qué sucede? En la antigua religión cananea había un dios llamado Mot, que era el dios de la muerte. Y el dios de la muerte, Mot, se presentaba como una garganta, como algo que se tragaba a la gente y nunca se saciaba. De ahí es que surge esta expresión de que es como la muerte, que no se saciará. Y en vez de Mot, se menciona a Seol. Se sustituye a Mot con Seol. Ahí vemos el sincretismo de otra deidad cananea, Mot, la muerte, el dios de la muerte, que no se sacia. Y después vemos en Isaías capítulo 25, versículo 8, destruirá a la muerte para siempre. En la religión cananea, Mot y Baal eran dioses enemigos. Peleaban. Baal y Mot. Baal era el héroe de la religión cananea, el hijo de él. Hay texto, en el texto ugarítico se menciona a Baal como el hijo de él. Y le dice él a Baal, mi hijo eres tú. Muy parecido a lo que vemos en los Salmos. Porque es sincretismo. Y dice, destruirá la muerte para siempre. Destruirá a Mot, Jehová. Como Baal iba siempre a pelear contra Mot. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Ahí vemos algo que es mencionado en el libro de Apocalipsis. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En Jueces capítulo 3, versículo 7,
nos dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aserá. Nuevamente, esa era la creencia del antiguo Israel. O sea, ese era el culto. Adoraban a Baal, adoraban a Aserá. Entonces, con las reformas se pone todo esto como algo negativo ante los ojos de Jehová, porque ellos tienen que adorar únicamente a Jehová. En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 15. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de Aserá, enojando a Jehová. En Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 13, también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Asera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 6, con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Aserá permaneció en Samaria. ¿Sabe? Aserá era una deidad femenina adorada desde mucho tiempo antes, desde los cananeos. Después, los hebreos adoraban a Aserá. O sea, todos esos pueblos del Levante adoraban a esta diosa llamada Aserá. También en el antiguo Israel se practicaba la necromancia, consultar a los muertos. Dentro de la religión cananea existían unos seres que viene siendo el equivalente a los que en la Biblia menciona como los Rafaim. Los Refaim eran los gigantes o los espíritus de los gigantes fallecidos. En la religión cananea eran los espíritus de antiguos reyes que se habían vuelto en dioses. Entonces se practicaba la consulta a estos dioses, a estos reyes, a estos gigantes ya fallecidos que se habían convertido en seres incorpóreos, en seres espirituales. Y mira lo que vemos en Isaías capítulo 8 versículo 19. Y si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Porque ellos consultaban a sus dioses, los encantadores y los adivinos. Pero eso también lo hacían en Israel. Primera de Samuel capítulo 28 versículo 13. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. O sea, ellos, y a quien vio fue a Samuel, quien era un profeta fallecido. Y para ellos era como un dios. Dioses suben de la tierra. Samuel apareciéndose. O sea, que el sincretismo está ahí. Las adaptaciones están ahí. En Éxodo capítulo 22, versículo 29 al 30, se habla de los sacrificios de niños, los sacrificios humanos. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, mas me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Uy, eso da miedo.